entre una cosa y otra. Pero bueno, a veces está, en realidad lo que por ahí lo que se, a ver, esperen que pongo entendido, lo que por ahí está bueno de grabar es que ustedes pueden recuperar algunas cuestiones de cuando están en el mismo proceso de construcción, ¿no? De las entrevistas y del análisis. Entonces yo les voy a compartir pantalla. Por supuesto que a medida que voy comentando algunas cuestiones, eh, directamente, como no voy a ver a todos a partir de que comparto, obviamente pueden directamente poner el micrófono, el audio o escribir en el chat, pero pueden, como somos poquitos, no hay problema. Esperen que cuál es el que voy a compartir. Porque, bien, acá. ¿Lo ven? Ya se ve, ¿no? Como Sí, sí, sí. perfecto. Como en el Meet tiene diferente, pero mira, empezó por el final. Eso quiere decir que lo estaba volviendo a ver. Bueno, un poco la idea de la clase de hoy es trabajar con el inicio de lo que sería la categorización y el análisis. O sea, ustedes partieron del hecho de primero preguntarse por un tema, una pregunta de investigación, realizar objetivos, y a partir de eso se acercaron al campo, tomando una población en particular, definiendo el tiempo y el espacio, que es un poco lo que ustedes hicieron en el primer parcial, y a partir del trabajo con entrevistas puntualmente, vamos a empezar a analizar lo que se llama la categorización de eso, ¿no? Lo trabajamos un poco con Juliana, pero me gustaría como, bueno, partir la cuestión de alguna manera de qué es esto de trabajar con categorías de análisis y en todo caso también el análisis de aquello que ustedes recolectan a partir de las entrevistas y a partir de las encuestas. Si bien el análisis, que sería una vez que uno tiene los datos y la recolección de entrevistas, de las voces de a cada uno de los entrevistados, entrevistadas y las encuestas, el análisis tiene diferencias, hay algunos puntos en común en relación a lo que quiere decir esto de cómo leer aquello que nosotros recolectamos. Entonces, por un lado, hay una cuestión que tiene que ver con la categoría empírica de las entrevistas, o sea, vamos a partir primero de cómo es esto de categorizar todo un material de campo, ¿no? Bueno, como qué hago con aquellas voces que fui recolectando. Y entonces, por un lado, tiene que ver con esto de poder ordenar toda la cantidad de cosas que tengo, siempre partiendo principalmente de mi pregunta de investigación y de mi objetivo, ¿no? Eso era un poco lo que ya veníamos diciendo. Entonces, de alguna manera es resumir en 2 o 3 palabras aquello que descubrí, que en todo caso vemos, recolectamos de la entrevista, aquello que dijo. No es solamente decir, ¿no? lo que el informante te está diciendo, sino también empezar a construir categorías propias. Cualquier información de una entrevista se puede categorizar, era lo que decíamos la otra vez, pero no es que hay que categorizar punto por punto, va a tener siempre relación con mi pregunta de investigación. Ahora un poco vamos a ir directamente a los ejemplos, pero en un mismo párrafo o en una misma frase puedo tener más de una categoría, ¿no? Y eso puede después, cuando haga relaciones de categorías, puedo redefinirlo y recuperar las relaciones de aquello que categoricé. Entonces, por un lado tiene que ver con, ¿se entiende hasta acá? La idea de construir categorías, o qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, que tomamos la entrevista y a partir de la entrevista, ¿qué van a hacer con eso? Por un lado es esta idea de que las categorías no son específicamente teoría,
aunque sí se relacionan con la teoría, es decir, puedo yo recuperar algo de mi marco teórico. Ustedes no construyeron marcos teóricos, pero tienen un marco teórico, tienen algunas ideas que pueden recuperar. La categoría empírica es empírica, pero a veces uno puede construir a partir de las lecturas de otras, ¿no? de otras investigaciones. Cada categoría empírica debe estar precisamente seleccionada por una información. Entonces, ahora vamos a ver cómo se construyen estas categorías y, de alguna manera, qué quiere decir esto de la construcción de las categorías. Entonces, nosotros esto lo habíamos visto un poco en el pizarrón, ¿se acuerdan la clase que dio Juliana? Esto de cómo construir en 3 columnas, ¿no? La categorización de las entrevistas es a partir de el registro que yo tengo de la entrevista, donde puedo tener en la primer columna algún tipo de dato que me permita después ir a la organización, ¿no? Porque si yo tengo 1, 2, o bueno, ustedes que tienen 6 entrevistas y son un grupo de 3, no son tantas, pero cuando uno tiene por ahí 20, 50 entrevistas, es muy importante poder, si necesito recuperar la original, tener bien claro qué nombre le voy a poner. O sea, hoy parece simple, pero eso de la organización en carpetas, el cómo voy a nombrar esa entrevista, la fecha, el número, si le voy a poner un nombre, también es muy importante que cuando ustedes lo ponen en la carpeta de la entrevista completa, tenga la misma correspondencia, ¿no? Porque realmente cuando uno hace un trabajo de mucho tiempo y de muchos años haciendo entrevistas, si eso no está muy claro, lo mismo que las categorías teóricas, empieza a ser confuso. Entonces, en esta primer columna, ustedes tienen los datos bien claros de cómo voy a registrar esa entrevista, ustedes pondrían el nombre del entrevistado, las primeras categorías empíricas, que son, que de alguna manera son las impresiones, por un lado, subjetivas, pero también lo que empieza a surgir de la propia entrevista, es decir, de la propia categorización. Y una tercera columna que tiene relación directa con mayor nivel de abstracción. Es decir, siempre una columna se relaciona con la otra, pero lo que yo voy a intentar en la tercera columna es ya construir una categoría que esté cercana a la empiria, pero empiece a construirse algo de lo que yo también quiero empezar a decir. Entonces, lo que a mí me gustaría ahora, estoy adelantando porque voy a ir y venir en el análisis, pero lo que a mí me gustaría ahora ver es de qué forma yo voy a categorizar estas primeras columnas, ¿no? Porque después, una vez que yo tengo ese primer momento del análisis de estas 3 columnas, voy a pasar a las relaciones entre las entrevistas, ¿no? Porque yo lo que de alguna manera tengo que construir es de lo que se llama en el campo metodológico la saturación de ciertas categorías. Ustedes tienen, no sé, 20 entrevistas, empiezan a categorizar y empiezan a analizar cómo la categoría, por ejemplo, bueno, uno puede decir esta idea de, a mí me pasaba con las categorías con respecto a los estudiantes saliendo de la clase, ¿no? Entonces, yo construí una categoría que tiene que ver con la idea de permanencias nómades. Permanecen a condición de estar en movimiento. Es una categoría ya de la tercera columna, ¿no? Porque, bueno, es una categoría construida a partir de cuestiones que me dijeron los estudiantes. Pero eso lo pude empezar a ver no en una primera entrevista, sino en muchas que se van repitiendo. Porque una de mis preguntas de investigación, de mis objetivos específicos, era analizar el tiempo y el espacio, si podía observar modificaciones
con respecto a los estudiantes de otra época, ¿no? Con respecto a, bueno, cómo viven el tiempo y el espacio los estudiantes en el siglo XXI. Entonces, ese objetivo, de alguna manera, yo lo empecé a observar los movimientos y se empezó a repetir. Entonces, lo que uno hace después de esta primera categorización en 3 columnas es la relación entre las categorías, ¿no? La relación entre las categorías uno puede poner, era lo que decíamos la otra vez, ¿no? Bueno, en cada uno de estos, en cada uno de estos cuadraditos uno pondría una de las categorías que construye. Y después, esa categoría que construye, ¿en qué parte de la entrevista la ve? Ahora lo vamos a ver en ejemplo. Esta es una de las posibilidades de sistematización y de relación entre entrevista y categorías, y hay otra que puede ser a partir de las dimensiones. Es decir, cómo uno puede vincular una categoría con otra y qué parte de la entrevista pone. Ahora vamos a ir a un ejemplo, después vamos a hacer una juntos. Uno de los ejemplos de análisis, me gustaría que lo pensemos y que lo veamos, cómo lo hicieron el cuatrimestre pasado o el anterior, no me acuerdo. No, es del cuatrimestre pasado. Es muy importante que vean el tema. El tema es la enseñanza de la educación sexual integral en el nivel inicial en CABA. Es decir, se centran en la noción, en el problema de cómo se enseña la ESI y qué concepción de la misma tienen los docentes de los jardines de infantes del Distrito 20 de gestión estatal. A ver, ¿quién me puede, antes de avanzar, las categorías que salen de la pregunta? O sea, ¿qué es lo que está preguntando? ¿Qué es lo que se están preguntando en esta investigación? ¿Cuál sería la población? ¿Cuáles serían los posibles entrevistados? ¿No? ¿Cuál sería el tiempo y el espacio? Digo, miren de esta pregunta porque también es importante cómo voy a categorizar a partir de entender cuál es el problema. Perdón, buenas tardes. Pienso que a los docentes, al cuerpo docente se lo va a entrevistar. Y bueno, la otra pregunta... el tiempo y el espacio, asumo que son los jardines. El tiempo no, con la pregunta no me doy cuenta. Bien, ¿qué problema? Porque yo también puse para que veamos a ver cuáles serían los problemas de esta pregunta. ¿Cómo podríamos mejorarla? Que ponga un tiempo definido a la pregunta o no. Yo en referencia a cómo está formulada la pregunta de investigación. Que no sé, yo lo pienso en nuestra pregunta de investigación, como que intentamos ser lo más específico posible de la región, la provincia, el tipo de escuela, pero yo la mira tampoco nosotros contextualizamos en el tiempo. O sea, nosotros no es que pusimos en el año 2022, digamos, no sé. Me parece que hace también a la investigación. Nosotros cuando empezamos a buscar sobre nuestra problemática, había muchas que tenían que ver con lo que estábamos por investigar, pero de años anteriores, con datos que nada, no son tan vigentes, digamos. Claro, entonces por un lado, acá hay como dos problemas, ¿no? De investigación. Tenés cómo se enseña la ESI en los jardines de infantes del Distrito 20, desde la concepción de uno podría, es una pregunta de investigación el cómo se enseña, pero desde la perspectiva de los docentes, ¿no? Y en todo caso uno podría agregar, porque
Por ejemplo, no podemos, en esta pregunta, no podemos saber si fue, por ejemplo, en 1990, en el 2006, cuando se establece la ley. No es lo mismo cuando se establece la ley que en el 2022, que en el 2020. Entonces, algún tipo de contexto, a veces son, cuando son investigaciones que llevan llevan años, uno puede decir en los últimos 10 años, ¿no? Desde que se establece la ley a el 2022. Entonces ahí te da un tiempo que si uno mira esta investigación, esta pregunta, dentro de 10 años la puede entender, ¿no? Bueno, obviamente hoy hay un tiempo que tiene que ver con el post-pandemia, que también dentro de un tiempo ese post-pandemia se va a tener que redefinir. ¿Qué se entiende por post-pandemia? Pandemia sí lo entendemos, o en todo caso en la pandemia, en la época de la virtualización. Bueno, hay un momento histórico en Argentina que indica un tiempo. Pero esto, si lo leemos en el tiempo, o sea, si esta pregunta la retomamos dentro de 3 años, no sabemos a qué tiempo está haciendo referencia. Entonces, tengan en cuenta esto para su propia pregunta. Bueno, a partir de este tema y de este problema, lo que las estudiantes construyeron fueron matrices de entrevistas, ¿no? A partir del análisis de sus entrevistas, fíjense que lo que construyeron son cambio de paradigma social, influencia del contexto familiar y social de la enseñanza de la ESI, voy a pasar, los niños y la ESI como herramienta de visualización y prevención de abuso y violencia y estereotipo de género. Es decir, a partir del análisis de las categorías que ellas tenían en su propia entrevista, porque uno puede hacer eso, o sea, uno puede construir la matriz de la entrevista a partir de los propios ejes que armó. Eso trae un problema, por un lado, que uno puede quedarse sin categorías porque quiere encajar rápidamente a lo que pensó en la entrevista y se pierde categorías que se construyeron muchas veces o que se dieron sin que uno las había pensado. Entonces, ustedes si bien pueden tomar esos ejes, tengan en cuenta de recuperar qué es lo que pasa en la categorización de las entrevistas cuando empiezan de un inicio, ¿no? Cuando empiezan sin estos ejes que ya armaron. Vamos a ir a un ejemplo. Basta acá, les prometo que voy a volver, pero quiero ir como al ejemplo donde lo van a entender. Es un ejemplo para las primeras categorías de análisis. Tema de investigación, hágase cargo el grupo que corresponde a este tema. Conocer desde la perspectiva del estudiante universitario la relación entre el vínculo afectivo y el aprendizaje académico en el aula. ¿Están por ahí el grupo? Sí. Bien, las personas que van a ser entrevistadas son estudiantes del UPSOM de primer y segundo año. El objetivo general, identificar desde la perspectiva del estudiante universitario la relación entre el vínculo afectivo y el aprendizaje académico en el aula en un contexto universitario actual. De vuelta, el actual puede ser complejo porque lo que hoy es actual, mañana deja de ser actual. Entonces, si uno quiere poner específicamente el tiempo, debería indicarlo en el 2022, ¿no? como algo que ordena espacio-temporal. Los objetivos específicos es describir los vínculos afectivos entre estudiantes o universitarios en el aula desde la perspectiva estudiantil, describir los vínculos entre docente y estudiantes universitarios a partir de la voz de los estudiantes, caracterizar la relación establecida por los estudiantes entre el vínculo afectivo y el aprendizaje en la universidad. Bien, hasta acá vamos a ver las entrevistas.
Bueno, acá tienen que empezar a trabajar ustedes. Y yo voy a empezar a escribir, pero ustedes me tienen que, esperen que lo voy a poner grande y después en todo caso lo escribo. Fíjense, o sea, hay un trabajo que tiene que ver con registro, esa entrevista Karen, 15 minutos, lo del tiempo lo pueden poner o no lo pueden poner, si tienen que quedar bien registrado, o sea, en este registro faltan datos para que quede bien claro quién hizo la entrevista, Karen quién es. Pongan algunos datos más a nivel de, por ejemplo, estudiante de primer año de la UNSAM. ¿Por qué digo esto? Porque, y hasta pueden poner si quieren la edad o no, eso depende qué datos utilizaron, porque cuando ustedes después esto van al análisis y a la relación entre una entrevista y otro, se hace muy complejo si no tienen esos datos, porque la idea es que ustedes digan, por ejemplo, en el análisis descriptivo, Karen, estudiante de tercer año de la Universidad de San Martín, le cambian el nombre, por supuesto, Karen no es Karen, ¿no? Es un nombre que ustedes eligieron poner, planteó ante el vínculo entre sus compañeros, o planteó ante la pregunta del vínculo entre sus compañeros en la universidad, la importancia que eso significa en poder pasar el primer cuatrimestre, ¿no? Los primeros pasos. Ahora vemos bien qué dice, ¿no? Y entonces eso uno lo puede decir, bueno, esto lo podemos ver en sus propias palabras, o no ver, sino esto podemos, en sus propias palabras, la estudiante nos afirma que, y ahí ponemos entre comillas. Es decir, la voz de a quien uno entrevista es lo mismo que la voz cuando uno toma un artículo. O sea, cuando uno dice, Pablo Pinó estableció en el artículo tal, y ustedes abren comillas, bueno, con las entrevistas es lo mismo, porque es la voz de quien me da la información. Entonces, ¿qué haría yo en la primera categoría, ¿no? En la primer columna? Es lo más cercano a la empiria, a lo que dice la entrevista. Diga, si alguno puede leer. ¿Y qué de esta ¿qué de esta primera parte consideran que es fundamental de lo que vemos acá, ¿no? Que es clave? Hay una manera que uno puede decir que es ponerle color a eso clave, ¿no? Como es del resumen, del resumen, del resumen, para decirlo en términos simples. Pero de un resumen uno pasa a la primera categoría, a lo más cercano al primer registro, y ya en la segunda empieza a tratar de construir un poquito más. Bien, escuchamos. ¿Quién quiere leer? Y lo armamos. Qué pregunta complicada, soy bastante tímida. Hay gente que conozco desde la primera cursada y no hablo, pero el cuatrimestre pasado hicimos grupos de trabajo y estuvo bueno. Hace bien, está bueno intercambiar en la materia, porque no siempre es la misma perspectiva que se tiene sobre la carrera o temas que aprendemos. 3 materias con trabajo... Paren. Perdón, Sí. Leonel, porque uno a veces, en el afán de que parece que lo que dice es, bueno, algo que lo escuchamos siempre, no se da cuenta que está diciendo cosas muy importantes para la pregunta que hace al vínculo entre compañeros. Porque ellos están, el primer eje es el vínculo entre compañeros, y ella está dando ahí algo que ya uno puede marcar, ¿no? Hay algunas cuestiones que hacen por ejemplo, el trabajo en grupo, intercambiar en la materia, hace bien. Ahí hay algunas cuestiones que uno tiene que llamar la atención, porque perfectamente podría haber contestado que el trabajo grupal es algo que detesta. Eligió decir algo en relación con el trabajo grupal. Entonces, acá hay una primera cuestión que hace a esta idea del vínculo, bueno, si uno pone como color el vínculo,
y que hay gente que conozco de la primer cursada, y no hablo, pero bueno, hicimos y estuvo bueno, esto del grupo de trabajo y estuvo bueno, es algo a tener en cuenta. Dice, está bueno intercambiar la materia porque no siempre es la misma perspectiva que se tiene sobre la carrera o temas que aprendemos. 3 materias con trabajo en grupo donde se está en contacto todo el tiempo, todas las semanas por WhatsApp, por motivos de trabajo práctico principalmente, pero se genera un vínculo de preguntar cómo están fuera del tema. ¿Qué más marcarían acá? ¿Lo hago más grande? Hay algo de estar en contacto todo el tiempo por la implicancia del trabajo, por motivo de trabajo práctico principalmente, dice como que se construye el vínculo a través del WhatsApp, también como... Bien, sí, esto que parecería que es poco, para la lógica de lo que implica, cuando nosotros le dijimos armen el grupo de WhatsApp, cambió el vínculo entre ustedes. No fue casual que muchos de ustedes no tenían contacto y facilitó un montón de cosas el grupo de WhatsApp. Entonces parecería que algo de la práctica del grupo de WhatsApp está sucediendo como novedad en las universidades que no pasaba antes. Bueno, está bien, es producto de la pandemia, pero es algo que me parece que también tiene que ver con algo que se va a establecer. Entonces, esto es que se generó un tema y dijeron algo del WhatsApp. ¿Dónde está? Acá, todas las semanas por WhatsApp. Bueno. Ahora, de esto que uno selecciona a partir de la primera pregunta, ¿cómo pasaríamos a... Ay, esperen que veo que el chat dice algo y no... Se generó un vínculo, fortaleció el vínculo. Bueno, Carlos y Alicia. Bien, esta idea de se generó un vínculo, ¿no? Y que fortaleció el vínculo en relación al WhatsApp, ¿lo están diciendo? ¿O el trabajo en grupo? En relación al trabajo. Bueno, entonces, una cuestión que uno puede poner en la primera categoría tiene que ver con, ¿no? Esta primera, esperen que voy a escribir un poquito más grande, esta primera categoría es lo más cercano a lo que dice la persona. Entonces, y también con algún comentario que uno puede poner de la propia apreciación, ¿no? La propia apreciación subjetiva, que eso va a ayudar después para el análisis. Pero hay algo que ustedes lo que tienen que pensar es que estas columnas, lo que les tiene que ayudar rápidamente cuando tengan muchas columnas, a ir a donde habla de ese tema. Es como un tema, ¿no? Entonces, si ustedes ponen trabajo en grupo, ¿qué más? Porque ya saben que hay algo en relación al trabajo, al vínculo, y que ya saben que hablan del vínculo en este primer eje, pero tienen que, si ustedes ponen trabajo en grupo, ¿y qué más? No lo quiero hacer, ¿no? La comunicación, profe, a través del WhatsApp, la comunicación a través del WhatsApp. Lo pongo así, como lo puso ella, así lo pongo más. ¿Qué más? Puede ser preguntar por el otro o la otra fuera del tema, como ahí se ve como el vínculo aparte de los trabajos de la materia, digamos, o no. ¿Cómo?
si puede ser por ahí, como preguntar cómo estás por fuera del tema, como que ahí se ve como un vínculo que no está relacionado solamente con el trabajo práctico, el motivo del trabajo práctico. Preguntar cómo Acá estás, dice, no sé cómo decirlo. bueno, por eso, esto es lo que ustedes tienen, este es el trabajo del que investiga, del que produce conocimiento. Es empezar a construir estos ejes, estas categorías, por ejemplo, que a veces son más cercanas a casi lo mismo que dice el entrevistado, la entrevistada, y otras es un poco un juego de palabras a partir de lo que ustedes construyan. Entonces, por ejemplo, ellos pusieron relaciones por fuera de la universidad, o fortaleció en vínculo en relación al trabajo. Entonces, vínculo en relación. El trabajo en grupo fortaleció el vínculo, ¿no? Esto, o sea, la relación entre el trabajo en grupo y cómo se fortaleció el vínculo, y también esto que ustedes decían en relación a la cuestión de el trabajo por, ¿cómo lo habías dicho, Eliana? Preguntar por cómo está el otro, fuera de... Preguntar, a ver, ahora ya se me borró. Preguntar por cómo está el otro fuera de la materia, por fuera de la materia. Miren, esto, por ejemplo, acá lo pueden poner directamente. Se genera un vínculo de preguntar cómo están fuera del tema, ¿no?, académico. Entonces, acá puede ser que les permita después construir la tercera columna, que sí tendría que ver con el vínculo, ¿no?, como la relación más allá de lo académico. Acá hay algo que ustedes tiene que ver con la tercera columna, que es el vínculo afectivo más allá de lo académico, ¿no?, que se da también entre los propios estudiantes, no solamente entre estudiantes y docentes, sino también, entonces ustedes pueden acá en la tercera columna poner vínculos. ¡Ay, qué chiquita la letra! Vínculos. No quiere. Vínculos más allá. ¿Se entiende más o menos lo que estamos armando? Pone cara de no sé, sí o no. Veo una sola cara, pero digan, si no digan por chat. Bueno, acá esto, Alicia agrega una categoría más que me parece interesante, porque tiene que ver con algo que puede dar lugar después a estudios que trabajaron sobre esto, que tiene que ver con la amistad, iniciación de una amistad. Bueno, uno podría decir, bueno, pero por ahí es un poco forzado, pero lo que de alguna manera puede permitir es entender qué pasa cuando uno va preguntando otras cuestiones del vínculo de la amistad y, bueno, y poder o no terminar la carrera. Yo siempre digo que yo terminé la carrera gracias a las amistades que logré en la universidad, porque si no, uno va, viene, si no hay alguien que te dice dale, es complejo. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en las investigaciones. La tesis de grado y de posgrado no es mía, no es un pedacito de la directora, es otro pedacito de una amiga, es otro pedacito de mi vieja que me leyó, otro. Bueno, es como, eso es un poco un trabajo, y tiene que ver con algo de
Entonces, esta idea de amistad, aunque no está directamente, es algo que ustedes por lo menos se lo pueden plantear como pregunta. Estas son categorías que después uno hace una categoría y después las vuelve a mirar, ¿eh? No es que ya está listo, terminé, porque vos podés empezar. Otra entrevista te dice, por ejemplo, la idea de la amistad, y ahí, bueno, lo podés como ir confirmando. Vamos a pasar a la segunda parte. Después lo vamos a hacer también con, un poco la idea es que en el grupo lo vayan viendo también ustedes. Bueno, vamos a ver esta. Ahora lo van a hacer ustedes, si quieren pónganlo en el chat. Y yo, esperen que lo amplío. Ay, qué difícil es. Bueno, vamos a hacer así. Cada uno lo va a leer, va a hacer lo que le parece, va a escribir en el chat, lo que pondría en la primera categoría y en la segunda. Yo lo voy a leer. Vínculo con profesores. Ahora el vínculo es entre estudiante y profesor. Este cuatrimestre particularmente bien. Es una pregunta muy amplia porque tuve varios profesores. No tengo mucha crítica, siempre obtuve respuesta. Noté siempre predisposición, sin considerar particularmente casos específicos. La relación no es la misma en lo virtual como en lo presencial. Yo particularmente no soy mucho de participar, pero cada quien influye de manera diferente. Sí, todos motivan a generar un vínculo. Si fuera por mí, más de una vez no hubiera participado o trabajado en grupo. Está bueno porque te llevas contactos y experiencias más allá de lo académico. Bueno, acá reafirma lo que había dicho antes. Entonces, ahí eso también puede ayudar a ver cómo la categoría que uno puso no está completamente alejada de lo que está diciendo la persona. Bien, ¿qué podríamos poner en relación a los profesores este primer párrafo? Si quieren hablen, no digo del chat, pero pueden directamente, a ver. Y es interesante el paralelismo que hace entre la cursada virtual y la cursada presencial. Bien, eso, antes de eso, porque eso lo plantea un poquito más adelante. Habla de la Sí. predisposición. Dice, noté siempre predisposición. Esperen que voy a... Sí, tengo que... En la quinta línea. Cuarta línea. Acá, no me acuerdo quién, alguien del chat puso, Lionel, puso, siempre obtuve, obtuve respuesta, está bien, el vínculo con los docentes depende del formato de clase. Fíjense que acá, uno podría pensarla como ya la tercera columna que tiene que ver con la relación, uno puede poner acá virtual presencial, que esto seguramente va a aparecer en otras entrevistas del mismo tema, y al lado de virtual presencial, bueno, el vínculo con los docentes depende, no sé por qué se me cambia. El vínculo con los docentes depende del formato de clase. Esperen, ¿dice eso? Ahí me mareé. ¿Dice que el vínculo cambia? Sí, la relación no es la misma en lo virtual como en lo presencial. Perfecto. Bueno, fíjense que uno lo que tiene que intentar es poner el virtual presencial. Después de esta primera, este cuatrimestre particularmente bien, es una pregunta muy amplia, no tengo... Algo de la motivación, ¿no? Eso, que todos motivan a generar un vínculo, eso también, ¿no? Bien, ¿cómo pondrían esta idea de que motivan a generar un vínculo con, en la tercera columna, en relación a esta pregunta de investigación, ¿no? Entre
lo académico y lo afectivo. Acá dice, todos son muy cálidos, eso me motiva, uno siente muy cercano al docente, no hay una distancia. Bueno, esto es, para lo que es uno, si uno hace un estudio en muchas universidades, puede haber respuestas diferentes acá. Entonces, creo que hace algo muy interesante al hecho de, siempre obtuve respuesta el vínculo con docentes que gestionan la convivencia. Lo pondría en la tercera En la columna. tercera columna. No vale que el grupo pongan lo mismo, después hacen sus categorías. Sí, le estamos Porque le haciendo. estamos haciendo. Claro, Agarra el de la ESI, profe. claro, ahora vamos a otro, si no, no vale. No, tomé porque tomé fue el primero que vi. Pero acá hay algo que tiene que ver con esto de la convivencia, pero acá hay algo que tiene que ver con caracterizan a los docentes de la universidad. Porque si dice, todos son muy cálidos, esto uno podría decir es lo que dice, pero acá en la tercera columna me va a ayudar a ir a buscar características. Puede ser del la relación docente DUNSAM. Perdón. ¿No? ¿Cuáles son las características del DUNSAM? Bueno, que es muy cercano, que es cálido, que intenta acortar la distancia, que somos los mejores. No, mentira. Es decir, bueno, quería ver si estaban atentos. Hay una respuesta muy humana. A ver, Alicia, ¿qué querés decir con eso? ¿En dónde dice lo de que hay una respuesta muy humana o dónde lo pondrías? Fíjense, dice, acá hay varias cosas. Uno podría poner, perdone, pero me empecé a copar y esto a mí me gusta. O sea, cuando empiezan, porque empieza a aparecer y uno con la práctica se pone como más, lo hace cada vez más rápido, entonces uno puede poner cálidos, receptivos, a excepción de una profesora en una materia que no volvería a contactar, no todos, ¿no? Bueno, no todos, no es que es una característica de todo, es una entrevista, pero cuando uno hace mucho puede, ¿no? Esta cuestión de empezar a cambiar, qué sé yo, pensando en una docente que marca más la distancia, el profesor conservador más lejano, más antiguo, no está muy bueno hoy en día. Si afecto, a mí me pasa de cómo no soy docente, me parece enriquecedor escuchar las experiencias de otros. Bien, ¿quién había dicho? Alicia había dicho algo en relación a hay una respuesta muy humana desde lo empático. Bueno, pero eso uno podría ponerlo en la primera columna, pero en la tercera, fíjense que acá, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cómo es? Hasta uno podría decir eso, ¿no? ¿Cómo es un docente del UNSAM? Puede ser que se facilita el contenido de las materias a partir, relacionado con las características humanas de los docentes, como que... Bueno, ahí está más claro lo que vos decís, porque son características humanas del docente UNSAM, porque uno podría decir, por alguna razón, Karen eligió hablar del humano y no de son brillantes académicamente, saben un montón. Hay algo que eligió contar en relación a esto, más que, ¿no? Bueno, otras veces puede haber otras respuestas. Depende un poco lo que se pregunta y también un poco hacia dónde va la pregunta, pero también lo que tiene que ver con las características del docente. Entonces, si ustedes van a la tercera columna y buscan y van a otra entrevista donde también habla de las características humanas del docente, pueden ir como categorizando después en las columnas y en las relaciones. ¿Se va entendiendo un poco cómo armar estas categorías? Fíjense que nosotros acá en esta ya tenemos una que tiene que ver con vínculo más iniciación de una amistad, que lo podríamos poner como una categoría, después características humanas del docente,
que depende del formato. Eso es algo, hay que ver si se repite en otras entrevistas. Entonces vamos a hacer esta, y prometo que nada más, porque, esperen que se me... No, porque yo quería... Ah, sí, no, quería que sea otro... Esta es otra entrevista, no es la misma persona. Vamos solamente al vínculo entre compañeros. Hay que mirar también lo que se puso antes, a ver si algo de las categorías ya construidas la podemos recuperar o son nuevas, para que no sean muchísimas categorías, pero hay que ver lo que contesta. Vínculo entre compañeros, acá faltan los datos de la entrevista, pero es otra entrevista, ¿no? A otra estudiante, a Maggie. Bueno, ¿cómo es el vínculo con tus compañeros de cursada en el espacio académico del aula y las clases virtuales? Bueno, a mí me pasa que curso con gente mucho más grande. A veces porque yo terminé la secundaria y directo entré en la carrera. Y hay muchas personas que hicieron primero profesorados, otras carreras, por lo que no tengo tantos puntos en común por la diferencia de edad. Pero después de haber cursado varias materias con las mismas personas o a partir de los trabajos en grupo, que te obligan a la larga a relacionarte, pude crear un vínculo con varias personas. Bueno, ¿qué tenemos acá? Como nuevo y como ya algo que habíamos visto. Bien, Carlos plantea la diferencia de edad, que es algo muy presente en nuestra universidad, ¿no? Estudiantes con edades diferentes. ¿Y qué más? ¿Qué otra cuestión de la que ya habíamos planteado? Lo del trabajo en grupo, dice Alejandra. Bien, entonces fíjense que intentemos poner de la misma manera. Bueno, se genera un vínculo en trabajo en grupo por WhatsApp, entonces acá tiene que ver con trabajo en grupo. Fortaleció. Trabajo en grupo. Y entonces acá pueden, el trabajo en grupo fortalece, si ustedes ya empiezan a ver que en la que se empiezan a repetir las temáticas, esta es una categoría que claramente en mayor nivel de abstracción tiene que ver con esta cuestión de la amistad, algo de trabajo en grupo, amistad. Esperen mientras miro el chat, ¿eh? Vínculo presencial mucho más fuerte. Estudiantes que ya hicieron una carrera. Sí, eso es algo de... Pero si vos estás viendo respecto al vínculo, lo podrías poner en relación a esto que dijiste de estudiantes con diferencia de edad. Voy a poner acá. Creo que el trabajo día a día en el aula nos permitió crear un vínculo que sí, cuando fue presencial fue mucho más fuerte que el vínculo, porque era vernos e interactuar. Vuelve a repetirse lo de virtual presencial, ¿no? Que lo habíamos visto ya. Virtual presencial, vínculo con los docentes, depende del formato de clase. Si ustedes siguen haciendo este trabajo con cada una de las entrevistas, van a ver que cada vez se va como ordenando más, porque no hay tantas respuestas. Eso, de alguna manera, es lo que tiene la categoría, que se van construyendo, y lo que uno puede terminar trabajando es justamente que en la tercera columna lo que construye es lo que vimos anteriormente, estas categorías que ellas directamente lo pusieron como cambio de paradigma social,
influencia del contexto familiar y social de la enseñanza de la ESI, o los niños y la ESI, ¿no? Fíjense que son categorías, en los estereotipos de género, y entonces, en cada una, después, cuando ustedes tienen esas categorías que ordenan en palabras o en los ejes de las entrevistas, y pueden ordenar en cada una de las entrevistas, se empieza a hacer una conexión, un vínculo, que después, cuando tienen que reordenar todo, lo que construyen es esto, por ejemplo. A partir de los testimonios recabados, construimos las siguientes categorías de análisis. Cambio de paradigma social, entendido como los cambios producto de las diferentes generaciones, influencia del contexto. Bueno, después no voy a leer cada uno porque quiero que empecemos a trabajar con cada uno de sus trabajos. Pero sí lo que me interesa es, ustedes fíjense, tienen las 3 columnas. Después de las 3 columnas, la relación entre columnas, entre entrevistas. Eligen, o sea, ustedes tomarían la tercer columna, esta sería la tercer columna, el cambio de paradigma social, es decir, la categoría que terminan definiendo. En esa parte podríamos poner, por ejemplo, características humanas de los docentes UNSAM. Esa idea de características humanas de los docentes UNSAM, van a ver donde el pedacito que está en la entrevista 1, dónde lo dice en la entrevista 2, dónde lo dice en la entrevista 3. Pueden poner, en vez de entrevista 1, directamente poner Karen, los nombres que eligieron de las entrevistas. Entonces, después, porque todo este trabajo, lo que ustedes, ¿a dónde llegan? Que todo eso uno no lo ve en un artículo. Todo esto que es como la cocina de la investigación. Lo que uno ve en un artículo es esto. Es recurrente en los docentes entrevistadas que hacen referencia a la necesidad de impartir los conocimientos a la par del avance de la sociedad. Entonces, para comenzar el tránsito de fíjense, lo que les quería mostrar es esto, ¿no? Para comenzar el tránsito de desandar los estereotipos de género, la reproducción de los mismos y otros contenidos de ESI, los docentes utilizan distintas herramientas didácticas, entre los cuales se encuentran literatura, música, juegos. Hacen énfasis en la importancia de darle la palabra a los niños para que se expresen. Y ahí toman lo que dice la docente de la sala 4, ¿no? Es decir, ustedes hacen el análisis y pueden tomar para ese análisis que plantean, confirmar ese análisis a partir de una parte de la entrevista. No se asusten, porque no es lo que van a tener que hacer para este segundo parcial. No tienen que hacer todo. Yo les estoy mostrando como lo que van a ir avanzando de a poco y cómo se construye un artículo, un análisis, una matriz de análisis a partir de las entrevistas y las categorías. Entonces, ¿basta acá? Bien. El análisis es una cuestión de describir las categorías que ustedes tomaron. En este caso de las entrevistadas, por ejemplo, todas coinciden que es importante y fundamental la enseñanza de la educación sexual integral desde el nivel inicial. Bueno, y ahí fíjense que recuperan de vuelta, ¿no?, la cuestión. Entonces, lo que a mí me gustaría ahora, porque no quisiera entrar en el análisis de las encuestas, porque si no va a ser un montón, que hagamos 2 cuestiones. Esperen que dejo de compartir. Vos, Alejandra, habías preguntado si la tercera columna construye la categoría final. Una cuestión de las categorías se van construyendo y reconstruyendo constantemente. O sea, vos construís una categoría y después podés volver a pensar, pero de alguna manera esa tercera categoría, esa tercera columna, es la que me va a permitir ordenar después los ejes de relaciones.
porque lo que de alguna manera, si yo pongo, bueno, por ejemplo, características del docente, características humanas del docente UNSAM, y en esas características hago referencia directa a todas las entrevistas en donde me habló de las características, yo ya puedo, en uno de mis análisis, va a ser hablar de cómo es el docente UNSAM. Bueno, ¿cómo es ese? Bueno, que tiene con respecto a las relaciones de la calidez, la recepción, que escuchan, o lo que digan, ¿no? Características pueden ser también características en relación a la exigencia. Bueno, esa tercera columna no es la categoría final completa, pero sí es la que se acerca a esa categoría que le vuelvo a decir, pueden salir de algo que ustedes ya armaron en los ejes cuando hicieron la entrevista. La idea un poco ahora es que con la desgrabación, en realidad hay dos momentos, porque si no va a ser como complejo, que por un lado puedan mostrarnos los protocolos de las encuestas, todas las dudas que tengan, todas las cuestiones que hacen, y puedan empezar a trabajar, pero antes de eso les vamos a mostrar el segundo parcial, ¿no, Cande? Para que entiendan, para que no se asusten con todo lo que tienen que hacer, les mostramos qué es lo que tienen que hacer para el segundo parcial, que lo tendrían que entregar la semana que viene, no, la otra. Entonces, no, tranqui. Pero por eso que queremos mostrarles las consignas y hoy empezar a trabajar con la cuestión. A mí me gustaría que podamos ver lo de protocolo de encuestas para que ya tengan esta semana y puedan salir a hacerlo, y empiecen a ver un poquito lo de las entrevistas. O sea, para no dejar todo junto, porque si ustedes la semana que viene empiezan a traer las categorías de las entrevistas y las dudas, los podemos trabajar con lo que tienen, ¿no? De alguna manera, por eso no es que entregan el borrador, entregan el parcial con ya todo resuelto, sino pueden empezar a traer las dudas y las preguntas que tengan y ayudarlos en la categoría. Es más fácil, si ustedes empiezan, que nosotros podamos ayudar directamente a la cuestión de hacerlo nosotras, ¿no? Con los ejemplos. Bueno, te dejo, Cande, con el parcial. Ahí vamos. Bueno, ya dejamos visible las consignas del parcial. Justamente como decía Sofi, tienen 2 semanas para avanzar con la elaboración del segundo parcial. La fecha que tienen límite es el 7 de noviembre a las 18 horas, o sea, previo a la clase, a venir a la clase, tienen que entregar el parcial resuelto. Es muy similar a lo que venimos haciendo en clase, por eso les decíamos que mucho de esto o ya lo entregaron y lo tienen que revisar en función de nuestras devoluciones, porque ya lo presentaron en el primer parcial, o es un poquito revisión de lo que ya fueron armando y trabajando. Está compuesto de 2 partes el parcial, una primera parte que tiene que ver con el diseño de investigación, que tiene 7 ítems. Primero la definición del tema, que la mayoría de ustedes ya en distintas instancias lo fueron entregando, revisando y volviendo a entregar. La definición del problema, la fundamentación de tema y problema, que esto es algo que se los pedimos por primera vez, pero que es básicamente explicitar por qué resulta pertinente investigar esta temática o esta problemática. Es parte de, por ejemplo, establecer, o sea, de plantear un poco si resulta pertinente, no sé, la ESI por situaciones de violencia que se ven con frecuencia, porque puede haber muchas, generalmente en los artículos, que es algo que ustedes no pueden hacer, pero generalmente en la revisión bibliográfica se puede constatar que hay poca investigación sobre esa temática o cosas así, que tal vez ustedes no tienen información para hacer una afirmación de ese tipo, pero bueno, es parte de fundamentar, bueno, ¿por qué es un problema? Entonces, porque es pertinente investigarlo, tienen que justificar ahí. El punto 4 ya lo hicieron y lo entregaron más de una vez, la pregunta de investigación, objetivo general,
y específicos, ¿sí? No hagan hagan hasta 3 objetivos específicos, que es lo que la mayoría estaba más o menos, tenía armado ya. La fundamentación epistemológica tiene que ver con definir la perspectiva paradigmática que van a asumir desde su trabajo. Esto en el primer parcial lo iniciaron, pero la mayoría de los parciales lo tenía muy, muy poquito desarrollado, y había quedado bastante flojo ese punto. Por ende, es como vuelvan a las devoluciones que hicimos sobre el primer parcial y fortalezcan esta fundamentación epistemológica. La idea es que sea un poquito más suculenta, no un párrafo, ¿sí? Les damos hasta máximo una carilla, pero bueno, traten de hacer una explicación fundamentada y retomando, en todos los anteriores no es necesario, pero en este sí, retomando los autores de la bibliografía para justificar también, ¿no? Si yo me posiciono en un paradigma crítico, tengo que decir, bueno, cuáles son las características del paradigma crítico, siempre al servicio de justificar mi posicionamiento, ¿sí? El eje va a estar en ustedes como investigadores, investigadoras. Entonces, yo digo, bueno, pensamos el problema de esta manera porque el paradigma crítico plantea tal cosa y tal cosa. Nos posicionamos, nuestra forma de ver el mundo social es esta, porque vamos a ver la empiria de esta manera, la relación entre empiria y teoría va a ser de tal forma porque Popkewitz plantea, ¿se entiende? En ese caso, tiene que retomar un poquito los autores. El punto 6 es la fundamentación metodológica de la lógica de construcción de conocimiento. Acá lo que estamos pensando es cualitativo-cuantitativo, ¿sí? En este caso van a ser ambos, ¿no? Porque tienen entrevistas, tienen encuestas. Entonces tienen que caracterizar nuevamente con los autores por qué es una investigación cualitativa, por qué es cuantitativa, cómo se relacionan esas dos lógicas de construcción de conocimiento. Capaz pueden retomar el concepto, por ejemplo, de triangulación o convergencia, bueno, algunos de los que fuimos viendo a partir de los autores. Y en el punto 7, ahí es una vez que ya definieron la lógica de construcción de conocimiento, ahí van a ir más a lo específico, que tiene que ver con las estrategias de recolección. En este caso van a ser encuestas y entrevistas. Y la idea es que definan en algún sentido las características de las encuestas y entrevistas específicas que ustedes van a hacer, pero relacionándolo con algunas características que traen los autores en relación a qué es una entrevista o qué es una encuesta. Siempre en esta primera parte, que hay como un poco entrelazar teoría de la bibliografía de la materia y su investigación, la idea es que ustedes todas las argumentaciones las planteen desde su rol de investigadores e investigadoras, ¿sí? O sea, yo voy a definir la metodología cualitativa, por ejemplo, pero utilizando los conceptos para plantear mi posicionamiento y el posicionamiento de mi investigación, ¿sí? No es que la idea es que hagan una definición abstraída en tiempo y espacio y que digan, bueno, Basilachis dice esto, esto y esto, sino que ustedes lo puedan integrar a la argumentación de su investigación, ¿sí? Que es como generalmente se presentan los proyectos de investigación y lo que podrían llegar a tener que hacer, por ejemplo, para su proyecto de tesina, en el caso de que decidan hacer ese trabajo final hacia el último tramo de la carrera, ¿sí? Entonces es poner los conceptos de los autores al servicio de la argumentación de ustedes desde el rol de investigadores. ¿Dudas, preguntas sobre esta primera parte? Yo dos. Profe, en el punto 3, en la fundamentación, me genera duda desde dónde me posiciono. Digo, eso tiene que ver con, ahí dice investigar sobre el tema. Digo, yo, por ejemplo, nosotros tenemos sobre la ESI, es como a partir de lo que socialmente está pasando en Argentina con la ESI, digo, desde ese lugar, o a partir de lo que nosotros investigamos con nuestras entrevistas. Ninguna de las dos. No,
Esto pueden retomar incluso, por ejemplo, el año pasado, un grupo había trabajado sobre el posicionamiento de los padres de clase media en relación a la presencialidad o no presencialidad de las clases en la escuela, porque era todavía contexto pandémico y estaba toda esa disputa. Y para fundamentar el tema, por ejemplo, dijeron, bueno, esto es una problemática que aparece mucho en los medios de comunicación, genera mucho run, digamos, en medios de comunicación, las escuelas, políticamente pasa esto y aquello. Entonces, no necesariamente, era más de contextualizar la problemática, definir por qué es un problema, ¿sí? Por ejemplo, la ESI, la escuela en la que están trabajando, presentan muchos, o se ven muchas situaciones de violencia y de violencia vinculada al género o lo que sea, entonces eso hace que la necesidad de investigar sobre la temática sea pertinente, no solo en esa escuela, sino tal vez en general. En el país los femicidios son tanto, y claramente es un tema no resuelto que tiene al sistema educativo como actor central, entonces esta investigación cobra relevancia por eso, digamos. Entonces no es de tu escuela necesariamente, sino de plantear la problemática en términos más generales. ¿Se entiende? Sí, más de contexto. Okay. Y la 7 directamente no entendí yo, perdón, no sé, me perdí. La 7 sería básicamente decir, bueno, voy a hacer una encuesta y una entrevista, que son las dos estrategias de recolección de información que van a utilizar. Entonces, la encuesta, ¿cómo la tienen que caracterizar como en su investigación particular, qué características tenía la encuesta? Por ejemplo, o la entrevista, es una entrevista semiestructurada de tales características, con tales preguntas, orientada a tal grupo a estudiantes, a docentes, etcétera. Pero al mismo tiempo, yo por ejemplo digo entrevista semiestructurada, tengo que definir qué es una entrevista semiestructurada según los autores que vimos en la materia. Entonces, bueno, tiene desde no solo las características específicas de la encuesta que yo voy a hacer, que yo hice, digamos, sino también, bueno, qué se entiende por encuesta teóricamente desde lo que vimos en la bibliografía de la asignatura. ¿Se entiende? Y lo mismo con la entrevista. Yo defino teóricamente qué es entrevista, bueno, lo mismo con la encuesta sería en realidad. Defino qué es encuesta, por ejemplo, si la apliqué a través de un Google Forms, a cuántas personas, bueno, voy mechando las definiciones teórico-conceptuales con lo específico de la investigación que realicé. ¿Se entiende? Por ejemplo, o sea, cuando yo tuve que defender la tesis de doctorado, me pidieron que especifique con detalle, si yo bien lo había escrito, me pidieron que profundice un poco más la cuestión de la recolección de la información. Yo había establecido que era una encuesta, que era una entrevista, cuántos había hecho, pero plantear un poco cómo había sido ese campo en relación a cómo había construido las entrevistas, es decir, dónde las había realizado y de alguna manera con qué me había encontrado, no el análisis, sino más en relación a, bueno, hice 20 entrevistas a estudiantes de tal edad, con tales características, que sucedieron en las entrevistas, también pueden ahí contar, no tienen mucho, pero sí pueden contar un poco como qué les sucedió en esa construcción de la cuestión de la entrevista y la encuesta. Bueno, cómo lo hicieron, cómo decidieron construir los ejes, ¿no? Contar un poco, no solamente qué es la entrevista y qué es la encuesta, sino qué les pasó en su entrevista y en su encuesta, y pueden, bueno, uno puede, a veces lo puede hacer en un cuadro, cantidad de entrevistas, cantidad en escuelas, eso es más cuando hay muchas cantidad, pero ustedes lo que están haciendo es un ensayo de alguna manera de explicar la recolección de la información, pero no apartada totalmente de su propia investigación.
Eso es muy importante en todos los puntos. O sea, ustedes van a utilizar la bibliografía, lo que dicen en relación a lo quanti-quali, lo que dicen los autores y autoras en relación a entrevista, encuesta, paradigma, como hicieron en el primer parcial, de qué es un objetivo, pero lo relacionan con lo que ustedes están armando. Perdón, cuando me acordé. Perdón, yo tengo una duda. Dale. ¿El punto 3 tiene relación con la descripción de la situación problemática que hicimos en el primer parcial? En muchos casos muy probablemente sí, o sea, sí, seguramente. Porque en muchos casos pueden incluso esa situación problemática que ustedes identificaron forma parte en algún punto de la fundamentación que pueden hacer de por qué el problema es pertinente de ser investigado, digamos. Bien, o sea que se podría retomar esa parte. Claro, lo que pasa es que como cada situación que ustedes contaron, depende también de los comentarios, que le dijimos, bueno, desarrollen, expliquen, fundamenten. Por ahí en algunos casos, la situación que ustedes describieron estaba bien claro la relación entre el tema y el problema y por qué investigan eso, ¿no? Y cómo llegó a esa pregunta de investigación, y en el caso, obviamente, ustedes no tienen una lectura de todos los antecedentes. Cuando uno fundamenta el tema, también ahí hace relación a los antecedentes, pero sí lo que pueden decir es que es una problemática de su interés y por qué es una problemática de su interés. O sea, por qué resulta pertinente investigar sobre las infancias y sobre las trabajadoras en determinados espacios. Que ustedes lo contaron en la situación, pero en algunos casos o cambiaron el tema o cambiaron los objetivos. Bueno, cada uno de los trabajos pasó diferentes cuestiones. O ahora, al profundizar sobre las entrevistas, pueden explicar un poco más por qué resulta pertinente, ¿no? Porque ya tienen algunos datos. Bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna duda más sobre la primera parte? ¿No? Bueno, la segunda parte, la parte B, está muy vinculada a lo que veníamos haciendo ahora y lo que trabajamos en la clase de hoy. Por un lado, les pedimos que ustedes presenten el protocolo de entrevista en versión final, ¿sí? O sea, el protocolo de preguntas que utilizaron para la entrevista, y a su vez que presenten las desgrabaciones de esas entrevistas en el formato tabla de 3 columnas, ¿sí? Que es lo que veíamos hoy con Sofi. No les vamos a pedir necesariamente o sea, no les vamos a pedir a menos de que algún grupo quiera adelantarse, porque es algo que vamos a hacer más hacia el final, para el examen final, pero no es necesario que crucen entrevistas. Cada entrevista puede tener su propia tabla de 3 columnas. Entonces es simplemente toda la desgrabación, tal cual ya la tienen desgrabada o la están desgrabando, en la primera columna, y después la categorización más cercana a la empiria, y esa categorización un poquito más abstracta, esas otras 2 columnas, y la tienen que ir categorizando. Cada una va a categorizar las 2 entrevistas que desgrabó. Entonces en el parcial les vamos a pedir que quede registrado en cada desgrabación quién hizo el trabajo de desgrabar y de categorizar cada una de las entrevistas. Eso tiene que estar indicado al principio, así como también indicarse esas características generales de la persona entrevistada que decía Sofi, ¿sí? Y en segundo lugar les vamos a pedir que entreguen el protocolo de encuesta, también uno por grupo, porque es el mismo que aplicaron para todo el grupo, y en este caso las tablas de conteo, que vamos a ver lo que es, pero que es básicamente lo que te ofrece Google Forms. Lo vamos a trabajar principalmente la semana que viene, que ya van a tener las encuestas más avanzadas, el protocolo y qué sé yo. Pero bueno, son las tablas de conteo, que básicamente son los resultados, la forma en que se presentan esos resultados
sin procesamiento igual, pero esos resultados de las encuestas, que es algo bastante sencillo, porque muchos de eso ya te lo da Google Forms, te lo genera. En algunos casos igual no, pero bueno, sí, en la mayoría de las preguntas va a ser simplemente retomar los datos que te da Google Forms y ponerlos en el parcial. Eso es todo, y acá atrás, al final tienen, bueno, algunos criterios, aspectos que serán tenidos en cuenta en la calificación, la fecha de entrega, que es el 7/11, y como siempre, las cuestiones más de formato y demás que van a poder encontrar al final del documento. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno. Estás silenciada. Estaba hablando, sí, perdón. Voy a compartir un minuto para que se queden un poco tranquilos de qué quiere decir esto de tablas de conteo, que no sé si alguna vez lo escucharon o lo hicieron, pero les voy a mostrar para que no entren en pánico. Ustedes tienen, de hecho, el mismo formato lo hace, cuando ustedes lo pueden hacer en tablas o aparece también en gráficos, ¿no? Canda lo pueden, o sea, yo creo que en algunas cuestiones depende la pregunta, la tabla ayuda, y en otro ayuda el gráfico, ¿no? Va a depender un poco de la pregunta. Yo tomé de ejemplos dos de tabla de conteo para que vean bien claro los números y qué quiere decir frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Yo no voy a decir nada, lo ven, lo voy a ampliar. Y que ustedes me digan qué leen de acá. Que es como toda una cuestión leer tablas. La pregunta es, ¿cuál es tu país de origen? La temática era, esperen que no recuerdo exactamente, pero hacía referencia a la cuestión de la inmigración. Sí, era de la enseñanza de historia argentina, la experiencia de estudiantes extranjeros en materias de historia argentina o algo así. La frecuencia relativa sería como el porcentaje que representa, en este caso, el país, y la frecuencia absoluta son la cantidad de personas que respondieron. Bien, no hay mucho más que eso, fíjense. O sea, vos, acá, ¿cuál es la cantidad total de respuestas? ¿Dónde leen ese total? 25, abajo en la frecuencia absoluta. Bien, 25 son los que responden, o sea, las personas, ¿no? 25 son las personas que contestaron. ¿Cuál es tu país de origen? 19 son las personas que contestaron que el país de origen es Venezuela. Porque en realidad la frecuencia relativa también tiene que ver con la cantidad total. Entonces, si la frecuencia relativa es ese porcentaje, hay un 76% de personas consultadas, encuestadas, que ante la pregunta ¿cuál es el país de origen? Contestaron, ¿no? Bueno, hay un 76% que vienen de Venezuela. Ese es un dato, pero que es la relación con la frecuencia absoluta. Es diferente si los encuestados, si el 76 es de 40.000, ¿no? Bueno, uno debe tener esta frecuencia absoluta y relativa para después el análisis y entender también qué quiere decir ese 76 en relación a un 4%, ¿no? También con respecto a las otras frecuencia absoluta y relativa. Vamos a ver otro ejemplo. Acá lo mismo. Bueno, ¿a qué edad llegaste a la Argentina? Ahora no solamente, me gustaría que además de leer la frecuencia relativa y absoluta,
que puedan hacer algún tipo de análisis pequeño de los datos. Como podrían leer, por ejemplo, siempre uno intenta ir primero al porcentaje más alto y al porcentaje más bajo, ¿no? Como para encontrar un poco qué pasa ahí. Perdón, ¿no? Me parece como que son familias, por eso hay muchos que son chicos, o sea, menor porcentaje de adultos, porque, no sé, pienso que por ahí viene la familia o un adulto con 2 chicos, o la mujer sola con los 2 hijos y después viene el marido, no sé, pienso, no sé. Para. Eso tendríamos que tener más datos. Primero porque las encuestas se hicieron a jóvenes, ¿no? Acá tiene que ver con una cuestión de también a quién se encuestó. Pero cualquier cosa, yo lo relacioné con el cuadro anterior, digo, bueno, son de Venezuela, bueno, mayores de 18 años son poquitos, bueno, nada, me fui. Son pocos mayores de 18 años porque están todavía en edad escolar. Entonces ahí podés tener mayores de 18 años porque tal vez repitencia o se retrasaron por la migración y demás, pero en general tener más de 18 y estar en el secundario capaz no es tan habitual, por eso deben ser menos. Sí, obviamente que por ahí el dato que uno podría acá como en la anterior es decir, bueno, hay un porcentaje en este lugar donde se hizo las encuestas, en este espacio, y un porcentaje muy alto de gente de Venezuela. ¿No? Que si uno haría por ahí un análisis en la década del 80, por ahí la respuesta sería otra. ¿No? Y entonces eso de alguna manera es un dato a tener en cuenta en estos porcentajes. Porque hay una cuestión que hace a que hay mucha diferencia entre 76 y 4%. Entonces es algo a analizar, que el país de origen de los estudiantes encuestados, el porcentaje mayor a un 50%, o directamente uno puede poner el 76% de quienes fueron encuestados, su país de origen es Venezuela. Bueno, es un dato a tener en cuenta para después cruzar con otros datos, ¿no? de las entrevistas. Pero eso es lo que me permite tener las frecuencias absolutas y las relativas. Ustedes después, a partir de eso, van a poder hacer el análisis descriptivo, el análisis de los porcentajes. Por eso se los pedimos que ustedes hagan la encuesta y ya tengan los gráficos o las tablas, que si en algún caso el gráfico o la tabla no se la da, la pueden hacer ustedes. Como la hacen, bueno, con la cantidad y haciendo el porcentaje. Bueno, si el total es 25, ustedes hicieron, bueno, 25, ¿cuánto es? Es una tabla de 3 simple que todos conocemos. Y entonces la pueden construir directamente. Creo que algo importante que a veces pasa, especialmente con los resultados del Google Maps, que incluso, bueno, la clase que viene, si quieren, podemos mostrar un ejemplo de cómo ustedes pueden acceder a esos resultados de la encuesta y demás, que tal vez no todos utilizaron previamente esa herramienta, pero muchas veces, especialmente cuando te da gráficos, el Google Maps, no te plantea los dos datos cuando uno lo descarga y lo quiere copiar, por ejemplo, en el Word que va a entregar como para el parcial. Solo te da o la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Y es importante tener ambos datos, porque si no tenemos claro cuál es el porcentaje y esa relación que te propone el porcentaje entre el número que respondió esa pregunta y la cantidad total de encuestados, es como 19 venezolanos, no me dice nada por sí solo, en sí mismo. Entonces, el porcentaje a mí me dice mucho más información porque me lo está planteando en relación al número total. Entonces, siempre es importante tomarse el trabajo de que aunque la plataforma de Google Forms no me dé esa información, que a veces te la da y a veces no, o a veces está ahí, pero cuando lo descargas no aparece, es bien importante que ustedes
lo construyan, que es bien sencillito, pero les da muchísima más información y después para el examen final les va a servir mucho más para hacer todo esto que decía Sofi, de bueno, hacer un pequeño análisis. Cuando yo hago la lectura de esa tabla, digo, bueno, el 76% de la población encuestada es de origen venezolano, por ejemplo. Y eso es mucho más certero que decir 19 personas, que alguien que lo lee externo, 19, no sé, es mucho, es poco, depende. ¿Se entiende? Entonces, por eso, en este segundo parcial, lo que vamos a hacer es tener bien armadas estas tablas de conteo que nos van a ser de mucha utilidad para después poder hacer lecturas sobre esas tablas, que sería como el siguiente paso. Perfecto. ¿Cómo se contabiliza, digamos, las preguntas que son abiertas? Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos algunas que no son con opciones, sino que son como para desarrollar en la encuesta. Digo, eso nosotros las tenemos que transformar en opciones, ¿o está bien que puedan ser así abiertas? Está bien que sean abiertas. O sea, como hablábamos la otra vez, la encuesta, su principal función no es el generar preguntas abiertas, eso es más para la entrevista, por eso uno la trata de reducir a aquellas preguntas que son necesarias e indispensables, pero es una herramienta totalmente válida para esta técnica de recolección de información. Uno ahí lo que va a hacer, igual nosotros no les pedimos que lo hagan en el parcial, pero para que lo sepas, generalmente, o sea, uno hace el conteo de, bueno, cuántas personas respondieron, el porcentaje de estudiantes que respondieron a esa encuesta, que serían frecuencias absolutas, y después lo que se hace es una categorización de esas respuestas abiertas, similar a las entrevistas, como lo que vimos hoy con Sofi, solamente que desde una lógica mucho más cuantitativa. Entonces uno arma categorías, asocia en categorías las respuestas abiertas y contabiliza el porcentaje de estudiantes que en esas respuestas abiertas respondieron en esta línea, en esta otra. Podés hacer fragmentos textuales, pero siempre es como un análisis más cuantitativo de esa pregunta abierta. No es lo mismo que una pregunta abierta de una entrevista, ¿sí? Que es un análisis mucho más reflexivo, no sé cómo, ¿se entiende? Bueno, ahora entonces la idea es que se van a poner en grupo, nos vamos a armar, podemos, ¿no? Candy, armar los grupos que hicimos la otra vez. ¿Cómo era? Ellos tenían que... Yo voy a poner que, a ver, para permitir que cada participante seleccione la sala. Entonces vamos a poner sala 1. A ver, voy a poner los nombres de temas. ESI sería sala 1. Sala 2 vamos a poner EPI, que serían los centros de primera infancia. Sala 3, vínculo. Un SAM, decís, universidad. Sí, vínculo, universidad. ¿Qué me está faltando, chicos? El de Los de los centros de estudiantes. Sí, perfecto. ¿Y está la compañera que va a trabajar sobre literatura? Ay, Creo que no. Bueno, por las dudas la pongo igual. Sí, estoy. Ah, bueno, perfecto. Listo, perfecto. Entonces ahí abro todas las sesiones y cada uno, si no me equivoco, tiene que ir al grupo, o sea, autoasignarse al grupo que le corresponde. Antes de irse, no se olviden de subir
más allá que ahora vamos a pasar por los grupos y van a estar trabajando y vamos a mirar, no se olviden de subir el protocolo de encuesta. Si ahora lo vamos a ver, pero si hoy lo terminan con el grupo o lo terminan mañana, súbanlo, así ya lo podemos, o sea, hoy vamos a intentar por lo menos pasar por los grupos, pero no sé cómo está cada grupo en relación al armado de eso, entonces esta semana súbanlo hasta el miércoles, así que nosotros podemos darle una mirada, así ya pueden empezar. Profe, Aunque terminemos hoy, igualmente súbanlo para que quede también el protocolo de encuesta. Si bien tienen esta semana, piensen que la otra, si ustedes pueden ya empezar esta semana, la semana que viene empiezan con el análisis. El análisis quiero decir con el conteo, y les queda un tiempo si esta semana no pueden terminar de realizarla. Bueno, eso era que no se olviden de cuando la terminen, de subirla. Nosotras, ¿cómo era esto de cómo yo tenía que hacer para ir a cada sala? Ahora ¿Puedo te ir pongo a como cualquiera? anfitriona, así podés circular, creería. Ah, dale, genial. Creo que eso es lo necesario. Y Y ahora seguramente, dejamos de grabar, ¿no? sí, ahora corto la grabación y creo que automáticamente asignó 15 minutos a todos los grupos, pero después yo voy a poner para que se queden más, no sé, debe estar configurado así. Así que no se preocupen que pueden seguir hasta lo que necesiten. Nosotras quedamos disponibles, nos escriben cualquier cosa y vamos circulando. Vayan eligiendo, si alguien no puede autoasignarse a la sala, me avisa y la asigno. Salas para... Ahí te ahí pongo, Sofi, como coanfitriona, párate. No sé por qué me dice que te tengo que poner como anfitrión. O sea que si yo te hago anfitriona, espérate.